se quejan de estos artículos, que estos artículos son demasiado difíciles o demasiado profundos para ellos, solo traicionan el estado de sus almas y revelan cuán poco valoran realmente la verdad. De lo contrario, le pedirían a Dios que les permita concentrarse y releer estas páginas perseverantemente hasta que se apropien de su contenido. La gente está dispuesta a trabajar y estudiar mucho para dominar una de las artes o las ciencias, pero en lo que concierne a las cosas espirituales y eternas, por lo general no es así. No es una conclusión mía, es una conclusión del autor que les plasmo aquí en esta página. Y suena un poco a regaño en el sentido de que el escritor nos dice que no nos esforzamos lo suficiente cuando es de las escrituras de lo que estamos hablando. Si entendemos que nosotros somos representantes, embajadores, dice la escritura, embajadores de un reino en la tierra, pues uno como embajador debe saber cómo funciona su reino. Si usted es embajador de su país, usted debe saber cómo funciona su país, cuál es su estructura política, cuál es su sistema no solamente de gobierno, sino jurídico, el legislativo, cómo funciona, y por supuesto representar dignamente a su país como embajador. Pero probablemente usted no sería nombrado embajador en términos puramente técnicos si no tiene conocimiento adecuado de su país. Difícilmente puede usted representar bien a su país si no tiene un conocimiento adecuado de su propio país. De manera que nosotros, como embajadores del reino de Dios, debemos tener las habilidades, el conocimiento, la estructura necesaria que nos permita hablar y defender en cualquier momento y en cualquier escenario las posturas que tiene Dios expresadas a través de la Biblia y que para nosotros deben ser muy claras, porque no solamente somos embajadores, sino que además somos hijos. Y si yo no tengo idea de qué habla mi papá, pues creo que tengo un conflicto de familia. Debería saber qué está hablando mi papá, en qué términos, cuál es su tono de voz y saber sobre cuáles son los temas que va a tratar esa misión diplomática. Y ahora sí, les presento a Hermes. Hermes, dios griego, el que enviaba los mensajes, pero muchas veces estos mensajes, decía la mitología griega, que estos mensajes iban cifrados, es decir, que todos no tenían la oportunidad de entender el mensaje. Cuando se le envía un mensaje a un dios dentro de la mitología griega, Hermes debía explicarlo, no solamente enviar el mensaje, sino explicarlo para que pudiera ser entendido, porque si no lo explicaba, pues no lo iban a entender. Si ustedes se guían por la mitología romana, ya no se llama Hermes, se llama Mercurio, pero estamos haciendo referencia al mismo personaje. Profesor, Hermes, disculpe, dime. disculpe que lo interrumpa antes de continuar. Es que me quedó una duda. ¿Dónde puedo ver las fechas de las entregas de los trabajos? Porque estuve buscando y no sé dónde, en qué parte de la página lo indica. Ok, listo. Hagamos el Gracias, paréntesis disculpe. allí. Um, Revisen los días viernes. Cuando hay examen, les diremos, hay examen, pero los exámenes van a aparecer los días viernes y quedan abiertos hasta el día domingo a la medianoche. Entonces, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el día domingo a las 24 horas quedan abiertos los exámenes para que usted entre a la plataforma y allí haga su examen. Bien, sigamos. Esto realmente no requiere mucha profundización este tema, pero en algo que sí quiero que profundicemos un poco es en la definición de dos conceptos. Uno de ellos es el de exégesis. ¿Qué es exégesis? Exégesis, extraer del texto lo que el texto realmente quiere decir. La exégesis como tal no es lo que se le ocurre al lector que el documento está diciendo. No es lo que yo interpreto
de acuerdo a mi propia forma de ver o a mi propio conocimiento o de acuerdo con mis propios intereses del texto. Cuando hablamos de exégesis, estamos refiriéndonos a lo que el texto en sí mismo quiere decir, sin que intervenga ni mi interés personal, ni lo que yo quiero que diga el texto. Y esto es importante que lo mantengamos bien claro cuando estamos haciendo una interpretación de un texto bíblico. Los textos bíblicos no se interpretan a partir de mi propio interés, por muy bueno que sea. Porque es frecuente ver cómo algunos predicadores utilizan un texto, lo tuercen para lograr una modificación de conducta en una tercera persona sin que estemos diciendo que esa modificación de conducta sea para algo malo. Podemos estar buscando lo mejor para una persona en específico, pero utilizar un texto de la Biblia y torcerlo, moverlo, hacer que diga otra cosa con el fin de lograr un interés que, les insisto, puede ser de muy buena fe. Pero Dios no necesita ayuda. La Escritura no necesita ayuda. Nosotros no somos tan sabios como para ayudarle a Dios a hablar mejor. De manera que lo que Dios quiso decir ya está escrito en las palabras que utilizó, en los términos que utilizó, y no necesitamos nosotros darle ningún tipo de ayuda a Dios para que su texto diga algo que, les reitero, aunque sea muy bueno para una persona, no es eso lo que debemos intentar lograr. Entonces, exégesis es lo que el texto quiere decir, lo que el texto dice, lo que el texto realmente inspira, el mensaje profundo del texto, la exégesis del texto. No es lo que nosotros queremos añadir, lo que nosotros queremos inventar del texto, lo que nosotros queremos crear a partir de ese texto. Y no se les ocurra llegar al desastre de tomar un versículo del Génesis o medio versículo del Génesis y añadirle medio versículo de Levítico y luego meterle otro medio versículo de Apocalipsis y les queda un mensaje muy bonito, pero que no tiene absolutamente nada de coherencia y que no está bien hecho. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer realmente es comprender el texto, comprender el contexto, comprender lo que realmente quiere decir la Biblia y entender la Biblia como un libro y estudiarlo, ese libro, a partir de las herramientas que existen para interpretación de documentos escritos. Claro, sin dejar de entender que es la palabra de Dios, pero por supuesto utilizando las herramientas adecuadas. Entonces el exégesis es eso. Y aquí les quiero mostrar una contraposición entre lo que es la exégesis y la eisegesis. No encontré otra imagen mejor que esta de este predicador que mete la mano por dentro de la Biblia y hace que hable diciendo lo que él quiera. Exégesis, lo que dice el texto. Eisegesis, lo que hace el predicador para que la Biblia diga lo que el predicador piensa. Lograr modificar el texto para que se ajuste a mi propio pensamiento, a mi propia forma de conducta. Y es así como encontramos algunas doctrinas o encontramos algunas corrientes filosóficas que se justifican en algunos versículos de la Biblia basados fundamentalmente en separarlos de todo el contexto. Hacemos una eisegesis cuando yo hago que la Biblia diga algo que yo crea. Y es momento de aterrizarnos y entender que Dios dio la palabra para todos por igual, que si bien es cierto la palabra es viva y representa un mensaje especial para cada uno de nosotros en un momento determinado, la eisegesis ha provocado la aparición de muchas corrientes religiosas. Porque lo que pasa es que el Espíritu Santo vino y me dijo a mí, exclusivamente a mí, y a ustedes no les dijo porque ustedes son los simples mortales, entonces no tiene por qué decirle a ustedes, sino me dijo fue a mí, porque yo soy el elegido y el escogido para esta corriente
religiosa. Claro que ellos no van a decir religiosa, sino van a decir que tienen la verdad y que tienen la verdad absoluta. Cuando alguien recibe un mensaje específico para él solo, pues entonces, ¿para qué fue creada la escritura si lo único que bastaba era darle el mensaje a esta persona y ya teníamos todo resuelto? Entonces, el intermediario no es la escritura, sino el intermediario es la persona. Y acá tenemos también que aterrizarnos un poquito en que espiritualmente no hay una categorización de mensaje. Es decir, que parte del mensaje, un nivel de mensaje se lo damos solo a algunas personas y otro nivel de mensaje más profundo, entonces lo seleccionamos y se lo damos a otros. No, el mensaje se envía para todos por igual. Diferente es que algunas personas tengan mayor capacidad de comprensión que otras, y me voy al extremo. Si una persona no sabe leer, pues simplemente no va a recibir el mensaje. Tendrá que escuchar, pero no puede leerlo directamente. De manera que es absolutamente necesario entender que la escritura está hecha para todos al tiempo y que no hay unos grandes iluminados a quienes el mensaje bíblico les va a llegar específicamente a ellos porque son los grandes redentores. Así comienzan los problemas graves que tenemos a nivel espiritual. Y tenemos muchas iglesias que se han descarriado porque terminaron endiosando a su pastor, endiosando a sus líderes y haciendo de ellos una figura que está por encima de la escritura, que está por encima de la Biblia y cuya palabra es superior a la palabra de Dios. De manera que es un mensaje claro que debemos comprender nosotros como cristianos, que es la exégesis la que nos interesa y no la eisegesis. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre ese tema específico, por favor? Profesor. Sí. Es muy interesante ese término cuando hablamos de eisegesis, quiere decir que es prácticamente un moldear, un adaptar, tomando la palabra como un barro y yo la pongo en el molde que yo quiero. Así es. Pero no en el molde como tal. Y el exégesis ya es tomar, o sea, no es la interpretación subjetiva de la palabra, sino una interpretación objetiva de la palabra como tal. Exacto. Y en la exégesis, quien habla es el documento. En la eisegesis, quien habla soy yo, pero para justificar, apaga el micrófono, por favor. En la eisegesis, soy yo quien tengo mi mensaje y me apoyo en el texto bíblico para justificar mi propio mensaje. Y seguramente lo voy a lograr. La Biblia tiene muchísimas palabras. Es decir, que puedo armar cualquier mensaje a partir de hacer un rompecabezas de versículos. Puedo decir lo que quiera a través de la Biblia si hago un rompecabezas. Perfecto. Muchísimas gracias, hermano, por la observación. Sí, es que eso se suele ver más que todo, lastimosamente, ¿verdad? Algunos siervos que toman lo que son versículos como tal y lo sacan del contexto. No toman el capítulo como tal, sino solo el versículo. Y ahí es donde se suelen tener muchas veces malinterpretaciones. Así es, correcto. Gracias. Cierro esta parte de las preguntas acá para poder avanzar. Y redondeo. Helen, cierra el micrófono, por favor. Y redondeo con lo siguiente. Exégesis. El documento habla. Eisegesis. Yo hablo y me apoyo en el documento para que el documento diga lo que yo quiero. Solamente necesito que comprendan ese concepto por ahora, por favor. No se compliquen la vida. Tranquilos, que vamos a ir con calma. Repito, exégesis, lo que realmente el documento dice. Eisegesis, lo que yo quiero decir y me apoyo en el documento para justificar. Básicamente es eso. Continuamos. Les comparto estos versículos. Hay unos versículos muy interesantes que nos trae la Biblia y que ya están hablando de un método para poder entender la escritura. En Nehemías comienza el pueblo, después de mucho tiempo de no haber leído la escritura incluso se les había perdido, y de pronto la encuentran y la sacan de donde estaba por allá refundida y comienzan a leerla. Y dice el versículo, y leyeron del libro, ¿de cuál libro? De la ley de Dios, traduciendo
traduciendo en otras versiones, dice aclarando. Traduciendo para dar sentido. Miren lo importante de esto, para dar sentido, encontrarle un sentido, para que entendieran la lectura. Y leyeron del libro de la ley de Dios, traduciendo para dar sentido, para que entendieran la lectura. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendieran la lectura. Un ejemplo de cómo veríamos el estudio de este versículo. Solamente vamos a hablar de un versículo por ahora. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendieran la escritura. Con respecto al verbo leer, al primero que tenemos allí, y leían. En griego, kará, la raíz kará, que significa llamar afuera. Es decir, hay algo que está oculto dentro del documento. Hay algo que está allá dentro del documento y necesito sacarlo. Necesito extraerlo. Porque lo que hizo el escritor fue que lo encriptó en el momento en que lo escribió. Usted le escribe una carta a otra persona y usted saca de su mente un mensaje y lo encripta con palabras, y quien va a leer esa carta necesita no solamente entender el idioma, sino además ponerle sentido. Primero leerlo, es decir, extraerlo. Pero en Nehemías esta palabra es mucho más profunda. Cuando dice y leían, se refiere no solamente a extraer el mensaje, sino que además a anunciar el mensaje, a gritar el mensaje, a perpetuar el mensaje, a dar voces con el mensaje, a predicar el mensaje. A eso es que se refiere Isaías. De manera que no es solamente leerlo por encima, sino que esto es algo mucho más profundo. ¿Leían en dónde? En el libro. ¿Qué leían? Miremos esta otra diapositiva que les preparé. Leían en el libro de la ley de Dios claramente. Vamos nuevamente a la etimología, parash. Claramente. Pero esta es una lectura que produce una interacción con el documento. Yo no sé si a ustedes les pasó que cuando estaban leyendo el documento sobre Spinoza, y no estoy diciendo el documento de Spinoza, sino el documento sobre Spinoza, el documento les causaba un conflicto, les causaba una incomodidad, no lo podían comprender bien, no lo podían entender adecuadamente, y a veces el texto produce esto, produce una especie de trauma, de dolor, de inquietud, porque a pesar de que lo leo muchas veces no logro llegar a la profundidad de la cuestión. En ese sentido, dice Nehemías que leían ellos el libro. En ese sentido, dice Nehemías que leían la escritura. La leían a partir de una lectura que les permitía interactuar, meterse tanto con el documento que les causaba una sensación incluso de dolor en el momento en que lo estaban recibiendo. Y ponían el sentido, poner, aplicar, pero no solo aplicar, atesorar. Fíjense hasta dónde vamos, atesorando el contenido del mensaje. Algo que necesita que yo me emplee a fondo para comprender qué es lo que me están diciendo, que me produce incluso un dolor en el momento en que comienzo a recibir ese mensaje, produce un cambio en mi mente, pero no solo eso, sino que además una vez he aprendido, he apercibido ese contenido, ese mensaje, entonces yo comienzo a atesorarlo, a guardarlo para mí, porque encontré algo que otras personas probablemente encontraron también, pero pues yo lo encontré por primera vez y para mí es un tesoro. Inteligencia. Ponían el sentido, ponían inteligencia, ponían cordura, eran prudentes, pero ponían allí toda su sabiduría, todo su entendimiento, su sentido, la posibilidad de capturar ese mensaje, y Dios nos ha dotado a todos de inteligencia, nos ha
ha dotado a todo de entendimiento, de manera que lo pongo a disposición de ese texto para poder comprenderlo. Qué interesante poder entrar a definir finalmente, cuando estamos hablando de ese entendimiento, estamos hablando de un discernimiento, de lograr extraer el mensaje profundo, y nos lleva a un siguiente nivel, nos hace doctos, nos hace aptos. Cuando logro extraer el mensaje, soy apto en el área que recibí a partir del mensaje. Este otro versículo dice de esta forma: ahora, estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con gran entusiasmo, examinando las escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Y yo quiero enfrentarlos hoy con algo y decirles que no tenga miedo en cuestionar la escritura, que no tenga temor en cuestionar la escritura, que no se sienta incómodo porque usted encuentra un pasaje de la escritura que no comprende. Algunos dirán, la escritura tiene que ser interpretada puramente a partir de la fe. Es decir, que yo tengo que creer porque tengo que creer y ya. No tengo otra opción, sino que tengo que creer. Pero miren lo que me dice la escritura. Me dicen examinando lo que les decían, examinando lo que les enseñaban, examinando lo que les hablaban, examinando el mensaje para ver si estas cosas eran así. Estamos hablando de una iglesia activa, de una iglesia que no cree de forma ciega todo lo que le dice quien está allí al frente en el púlpito predicando. Y estamos hablando de personas que estaban escuchando a los apóstoles. Y probablemente un apóstol sea una buena fuente de información bíblica. Y sin embargo, aún así, ellos la recibían con entusiasmo, pero la examinaban para ver si lo que les decían estaba de acuerdo con lo que expresaba la escritura. Así que no tengan temor, porque uno de los grandes miedos que tiene el cristiano es que de pronto yo estoy dudando, estoy teniendo una falta de fe, me siento en crisis, estoy sintiendo que no estoy siendo leal porque este pasaje de la escritura a mí no me convence. Yo estoy entendiendo que en este libro da un mensaje, pero en el otro libro parece dar un mensaje contradictorio y eso me causa un conflicto. Algunos pueden sentirse así. Me causa un conflicto el mensaje, no estoy entendiendo el mensaje y la verdad yo estoy creyendo lo que dice la escritura, pero no me convence. Lo creo por fe, porque quiero creerlo, pero no me convence. Es probable que a alguien le esté sucediendo eso, pero tranquilos, es normal. A todos nos ha ocurrido. A mí me ocurría frecuentemente. Yo decía, bueno, yo no entiendo esto, pero lo dice la Biblia y yo lo voy a creer que es así. Sin embargo, este pasaje es un pasaje que le abre a uno mucho la mentalidad con respecto a que no está mal cuestionar el mensaje. Ahora, yo entiendo que el mensaje es correcto, entiendo que el mensaje fue escrito por Dios mismo a través de su Espíritu Santo y con la intervención de las personas que de puño y letra pues, lo escribieron, pero entiendo también que puedo entrar en conflicto con el documento, que puedo no estar convencido con lo que me está diciendo el pasaje y que no tengo ningún temor a él, no debo tener ningún temor por eso, no hay ningún problema con eso. La misma escritura me está invitando a cuestionarla, me está diciendo incluso que son más nobles. Fíjense cómo comienza el versículo. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con mucha solicitud, querían recibirla y escudriñaban la escritura, escudriñaban, buscaban escudriñar. Usted ha escudriñado algo seguramente. Escudriñar, buscar y buscar de una manera muy intensa, muy asidua para ver si esas cosas son así, de manera que no tenga temor cuando usted quiera. Yo no diría poner en tela de juicio, cuando usted quiera llegar a un nivel de mayor profundidad con algún pasaje bíblico que no le es completamente claro.
En este otro versículo dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, están hablando los apóstoles, casi en todas sus epístolas, están refiriéndose a Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ¿recuerdan ustedes quién es docto? En lo que conversamos hace unos momentos, quien toma el pasaje, extrae de él el mensaje, logra apropiárselo, lo atesora y se vuelve docto, es decir, experto, lo apropió, y entonces acá nos dice que hay personas que son indoctas, es decir, personas que no se preocupan por entender, por comprender adecuadamente el mensaje, pero además son inconstantes y tienen otra característica, y es que tuercen, le dan la vuelta a la escritura. Pero no solamente un pasaje, sino dice como también las otras escrituras, es decir, todos los pasajes de la Biblia están acostumbrados a torcer la escritura, a hacer su eisegesis. Como también en todas sus cartas, refiriéndose a las cartas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas en las cuales hay algunas que son difíciles de entender, que los no enseñados, es decir, que tuvo que haber pasado por un proceso de aprendizaje, tuvo que haber pasado por un aula, es decir, ir a la iglesia, ir a un seminario, que alguien le haya explicado, alguien tuvo que haberle enseñado. Dice que los no enseñados, eso es un indocto, alguien que no ha sido enseñado, e inestables también inconstantes, distorsionan, tuercen, como lo hacen con el resto de las escrituras. ¿Para qué lo hacen? Para su propia perdición, para su propia destrucción y demás. No tengan temor de enfrentarse a los pasajes difíciles de la Biblia, porque aún los apóstoles decían, la escritura tiene algunos pasajes que son difíciles de entender. Pero ¿cómo lo resolvemos? Pues estudiando, así de sencillo. ¿Quiénes no los van a entender? Los no enseñados. ¿Quiénes lo van a entender? ¿Quiénes lo van a entender o quiénes van a entender esos pasajes? Los enseñados. Es decir, quienes practiquen este proceso de aprendizaje que estamos viendo. Entonces, todo esto como apertura para este documento que ustedes tuvieron la oportunidad de leer, de estudiar. Yo no diría que estudiar, digamos que lo leímos. Para mí sería suficiente si lo leímos. No necesito que profundicen en el documento. No es un documento que sea excesivamente importante para nosotros. Es un documento interesante, es un documento que nos trae algunos conceptos que pueden llegar a ser importantes. Nos trae algunas referencias bibliográficas, nos trae algunas referencias sobre ciertos grupos que ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando en la literatura, en la historia secular, hablen de grupos que no son afines a la Iglesia romana, porque siempre los van a calificar como grupos herejes. Y muchos de esos grupos herejes, o cuando se refieren a esos grupos, pues realmente se están refiriendo a nosotros. Porque pues, para la Iglesia romana nosotros somos herejes, así de sencillo. Entonces, como la mayoría de la escritura secular, histórica, pues está hecha por otras personas, nosotros casi no escribimos, los cristianos casi no escribimos, entonces nosotros no escribimos historia, no escribimos geografía, entonces es poco de filosofía porque creemos que eso no sirve para nada, entonces quienes sí escriben, pues nos califican y casi siempre nos van a calificar como grupos separatistas, grupos de herejes, grupos de apartados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es normal que ocurra. Bueno, entonces les decía, este documento, Historia y Filosofía de la Hermenéutica Bíblica de Spinoza, no es un documento denso, es un documento pesado, es un documento difícil en el sentido de que requiere que usted tenga un diccionario en la mano, que comience a estudiarlo con diccionario en la mano, que se devuelva varias veces sobre, sobre cada uno de los párrafos, incluso que lea todo el documento y al final diga no entendí nada, entonces me toca volver a comenzar y no hay ningún problema, y hay que hacerlo porque realmente es la forma en la que uno va a comenzar a manejar estos documentos. Y lo siento, pero son los documentos que vamos a manejar.
Es decir, nos toca leer y nos va a tocar leer documentos de este tipo, pero es para que ustedes vean pues el tipo de documentos a los que nos vamos a enfrentar. Ahí lo tienen, estamos hablando de Spinoza. Yo me imagino, o sea, yo estoy suponiendo acá que si usted leyó un artículo que le dice Historia y filosofía de la hermenéutica bíblica de Spinoza, usted leyó la biografía de Spinoza. Usted buscó la imagen de Spinoza y conoció quién era el personaje. Yo me imagino que usted no leyó la biografía, perdóneme lo que voy a decir, yo me imagino que usted no leyó la biografía de Spinoza en Wikipedia. Yo me imagino que usted no se atrevió a eso. Yo me imagino que usted tomó un documento de filosofía serio, un diccionario filosófico serio y buscó a partir de allí. Yo me imagino que las palabras que usted no entendió del documento de Historia y Filosofía en la Hermenéutica Bíblica de Spinoza, usted esas definiciones no las buscó en Wikipedia, sino que usted buscó un documento serio. Me imagino que no utilizó la página de El Rincón del Vago. Yo supongo que no se hizo de esa forma. Entonces, ahí tienen Spinoza, por lo menos saber quién es él. Vamos a hacer una especie de recorrido sobre el documento rápido, un recorrido del cual vamos a extraer algunos pasajes. Dice, ese es un párrafo del artículo, debemos evitar el admitir como verdadero lo que es tan solo verosímil. Estas son palabras textuales de Spinoza. Son palabras textuales. No son palabras del autor del artículo, son palabras textuales de Spinoza. Debemos evitar el admitir como verdadero lo que es tan solo verosímil, ya que una vez admitida una falsedad, se siguen infinitas. Pero esto es una cosa interesantísima. Esto es una cosa que realmente a uno debería llamarle la atención. Y me llama mucho la atención también el tema de la biografía de Spinoza. Porque algunos dicen, no, es que Spinoza era ateo. Otros dicen, no, Spinoza no era ateo, Spinoza era judío. Depende de donde estés leyendo, depende del momento de la vida de Spinoza, cualquiera podría hacer una calificación errónea. O sea, ¿quién califica a Spinoza como ateo? ¿Quién lo calificó como ateo? Lo calificó la Iglesia Romana. ¿Por qué? Porque escribió en contra de la Iglesia Romana. Entonces, al escribir en contra de la Iglesia Romana lo califica como ateo. Pero no solo eso, ahí lo expulsa la Iglesia Romana, pero también lo expulsa su grupo de origen, porque además él era judío, él tenía raíces judías. Entonces su grupo judío lo expulsa y lo expulsan con una maldición que ustedes, ojalá la busquen, con una maldición que ustedes no se imaginan, que yo creo que esa maldición no se la lanza uno a nadie. La descripción que hacen de Spinoza en su grupo judío cuando lo expulsan, que Dios no lo mire, que Dios no vuelva a hablarle, que nadie del pueblo le hable, que se muera solo, que se muera pobre, que se muera... O sea, hacen de él una descripción realmente impresionante. Entonces, se ponen a pensar, ¿qué habló este hombre, qué habló Spinoza en contra de Roma, que le dolió tanto y que lo declararon ateo, y qué habló este hombre en contra de los judíos, que también lo declararon de lo peor que podía existir, que ni siquiera permitían que otro judío le volviera a hablar? O sea, la peor expulsión que se puede hacer de una sinagoga, esa se la aplicaron a Spinoza. Y Spinoza dice, debemos evitar admitir como verdadero lo que es tan solo verosímil, ya que una vez admitida una falsedad se siguen infinitas. ¿En qué contexto lo dijo Spinoza? Pero dejando esto a un lado y concediendo que a falta de demostraciones debemos contentarnos con verosimilitudes, yo digo que la demostración verosímil debe ser tal que, aunque podamos dudar de ella, no podamos contradecirla, y con esto se nos acabó Spinoza. No sé si estamos entendiendo adecuadamente el mensaje. Volvamos a leer los dos párrafos. En el primer párrafo dice, debemos evitar admitir como verdadero lo que simplemente es verosímil. Porque si admitimos una falsedad, se siguen todas las demás. Eso dice el primer párrafo. Pero ahora miremos el segundo. Pero dejando esto a un lado, ¿qué es esto? Lo que acaba de decir. Y concediendo que, a falta de demostraciones,
debemos contentarnos con verosimilitudes. Es decir, al fin, ¿qué? ¿Admitimos o no admitimos algo que sea solamente verosímil? O sea, solamente en estos dos párrafos Spinoza entra en una contradicción que echa por tierra básicamente toda su estructura de cómo debe ser interpretado un documento. Porque si solamente debe admitirse lo verdadero y no lo verosímil, porque lo verosímil es considerado como falso, pero cuando no encuentro algo verdadero, entonces yo tengo que encontrar una demostración que por lo menos sea verosímil y también aceptarla, y entra en una contradicción muy profunda el documento, y realmente pues yo supongo que ustedes se tomaron un buen café leyendo este par de párrafos y cuando encontraron esa contradicción tan evidente. Sigamos acá adelante. Entonces, les traje parte de su tarea. La tarea me van a perdonar en este caso porque yo no, primero no tiene nombres, no tengo ni idea quién escribió esto. Si alguien reconoce su tarea aquí, porque esto fue extraído de los talleres que ustedes enviaron, de quienes los enviaron, por supuesto. Entonces, tomamos los talleres de quienes los enviaron y extrajimos algunas preguntas, algunas respuestas más bien. Y aquí están publicadas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre la interpretación histórico-filológica y la interpretación filosófica? Esa era la primera pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, dice esta respuesta que les insisto, no tengo ni idea de quién es. Si alguien me está escuchando en este momento y se siente aludido, perdóneme que no tengo ni idea quién es usted. Yo solamente saqué unas respuestas y están aquí al azar. Así que no tengo ni idea quién escribió esto. Pero quien escribió esto dijo, la escritura debe ser abordada en un principio por lo concerniente a la historia. Este dato no debe de faltar cuando se pretende estudiar la palabra. Junto con la historia también debe considerarse la filosofía para una mejor explicación. La filosofía por sí sola representa un vacío. Conclusión, no dijo nada. Porque la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la interpretación histórico-filológica? Ahora, interpretación histórica, ¿qué es una interpretación histórica? A ver, una persona, por favor, que abra su micrófono y que sepa claramente qué es una interpretación histórica, por favor. Claramente. Abra el micrófono, por favor, y siga. Buenas noches, pues no tengo claro, digo, pero cuando nos habla de una interpretación histórica es ceñida a la historia del contexto en el que se está mirando, lo que estamos mirando es ceñido a la historia, a los hechos del momento, pienso así. Seguida la historia contada por quién. La historia del momento en el que se desarrollan los hechos de lo que estamos leyendo. Pues es como lo que... ¿Tú de dónde eres? Perdóname. ¿Quién me Yo habla? soy de aquí, soy colombiana, santanderiana. Tú eres santanderiana. Sí, Ok, nosotros tenemos mucha historia. Nosotros mucho. tenemos mucha historia. Les voy a contar parte de la historia a quienes están en otros países. Aquí hemos tenido una guerra larguísima en Colombia de más de 50 años, sectores extremos de izquierda y de derecha. Casi toda nuestra vida la hemos vivido en guerra. Y ha sido una guerra muy complicada. Hoy en día hay unos procesos políticos también muy complejos y la historia es de acuerdo con el sector político que la presente. Si la presenta un grupo, la historia se escucha totalmente diferente a que si la muestra el otro grupo. Pero esto no ocurre solamente en la historia de un país, ocurre en la historia de nuestras vidas. Usted en su vida puede contar su historia, pero seguramente a alguien a quien usted no le cae muy bien, porque no le caemos bien a todo el mundo, esa persona va a contar una historia sobre usted diferente. Y alguien que le ame mucho a usted va a contar una historia de usted y entonces nos vamos a encontrar con tres historias. La historia que cuenta usted, la historia que cuenta su enemigo, por usar una palabra, y la historia que cuenta su amigo, por usar otra expresión. Entonces, la interpretación histórica, miren qué interesante nos dice la hermana que habló. La interpretación histórica, pero ¿la interpretación histórica de quién?
O sea, yo tengo que comenzar a preguntarme quién cuenta la historia y por qué la cuenta de esa forma. ¿Por qué está contando la historia de esa manera? ¿Qué intereses tiene? ¿Tiene algún interés particular, algún interés económico, algún interés académico, algún interés político? ¿Por qué cuenta la historia de esa forma? Entonces, ¿a qué tipo de interpretación histórica se refiere el autor del documento? ¿Quién es el autor del documento? ¿Quién está hablando de esto? ¿Quién está hablando de la diferencia entre la interpretación histórica, filológica y filosófica? ¿Quién está hablando de eso en este documento? Alguien que me diga, por favor. ¿Es Spinoza quien habla? Sí, bien, Espinosa. La escritura, pues también tiene debe tener una interpretación histórica. Ahora, filológico. ¿Quién tiene claro qué es el concepto de filología para hacer una interpretación filológica? Una sola persona que tenga bien claro qué es una interpretación filológica. Abra el micrófono y siga. Profesor, buenas noches a todos compañeros. Yo quería como aportar lo que tuve aquí pues en el trabajo respecto a la interpretación histórico-filológica. Y pues según el documento, esto lo que busca es proponer examinar la escritura de una manera íntegra y con toda libertad. A ver, teniendo un punto de vista libre de prejuicios, lo que se busca por ese medio de la historia del método de interpretación histórico-filológico es hacer a un lado todos los conocimientos filosóficos o doctrinales que tradicionalmente se atribuyen a la escritura y hacer una lectura sin prejuicios. Eso significa, entonces, hacer una lectura que no atribuye de antemano ningún contenido doctrinal ni sobrenatural a la escritura, y también, evidentemente, una lectura sin ficciones ni caprichos, una lectura, en definitiva, que asume un método más racional en su sentido más genérico. Eso, en pocas palabras, sería que el mismo texto, o mejor dicho, que el razonamiento histórico y filológico, digamos, se interpreta a sí mismo. El texto como tal debería dar la respuesta de lo que se está hablando ahí. Es lo que el tema, pues, como tal de la interpretación histórico-filológica. Todo lo contrario de la interpretación filosófica, que tiene un punto de partida desde lo doctrinal y desde el propio sistema filosófico de la persona, o sea, desde sus creencias y sus pensamientos respecto a lo que él en sí crea, sea lo que sea. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Estás en Medellín, me imagino. Bien. Alguien está preguntando allá por el Facebook. ¿Esto cuánto dura? Bueno, comenzamos un poquito tarde. Me perdonan que me extienda un poquito. Me voy a tomar unos 15 minutos, 20 minutos máximo para redondear esta idea. Probablemente cuando tengamos que estudiar sobre, a ver, ustedes han visto películas, cuando alguien quiere estudiar sobre los dinosaurios, entonces aparece el experto en arqueología. Si alguien quiere, bueno, y ese arqueólogo entonces analiza huesos antiguos. Voy a resumirlo de esa manera, me perdonan la simpleza. El filólogo hace algo similar, pero con las palabras. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Qué significa esa palabra? ¿En qué contexto se da esa palabra? ¿En qué contexto no deberíamos utilizar esa palabra filológica? Filología. Y una interpretación filosófica. Que bueno, eso hace parte ya de otra clase que es un poco más profunda, pero bueno, esa respuesta no tiene nada que ver con el tema, y la gran mayoría de las respuestas que yo leí en este punto no tenían nada que ver con el tema. O sea, en general, sé que algunos deben haber hecho un muy buen trabajo y tengo creo que son 2 trabajos muy bien logrados, pero la gran mayoría respondió otra cosa que no tenía nada que ver. ¿Cuál es la diferencia entre la interpretación histórico-filológica y la interpretación filosófica? La interpretación filosófica puede verse como un dominio de la creación que no pide justificación de su propio proceder y goza de una libertad metodológica, mientras que la interpretación filológica es un dominio de la investigación. La investigación simplifica, sistematiza y ordena
que busca simplificar lo difícil y prefiere basarse en la deducción. ¿Y dónde quedó la filosofía? Otra pregunta que está incompleta. Y la pregunta era sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre A y B? Ok. Problemas de lectura, de interpretación, de carrera, no sé. Estoy poniendo estos ejemplos porque es probable que algunos de ustedes quieran preparar un mensaje bíblico, y si el mensaje bíblico nos confronta, nos contrasta, pero lo preparamos para dar respuestas en la gente, respuestas para la gente, y hacemos respuestas de este tipo, la gente va a quedar muy confundida. ¿A qué se refería Spinoza según el autor del artículo? O sea, aquí la pregunta no es ¿a qué se refiere Spinoza?, sino a qué se refiere el autor del artículo. ¿Qué piensa el autor del artículo cuando Spinoza dice sola escritura? No qué dice Spinoza de sola escritura. Y fue aquí donde fallamos en responder esta pregunta, porque es que la pregunta no era ¿qué dice Spinoza sobre sola escritura? No, acá lo que dice es ¿qué piensa el autor del artículo sobre lo que dice Spinoza de sola escritura? Entonces la respuesta dice, según Spinoza, etcétera, 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 y ahí ya se cae la respuesta, porque a mí no me interesa lo que diga Spinoza, porque yo no estoy preguntando por Spinoza, estamos preguntando sobre el autor del artículo. Miremos esta. ¿A qué se refería Spinoza según el autor del artículo cuando usaba la expresión sola escritura? Spinoza no me interesa lo que diga Spinoza. Probablemente la respuesta, tenía que haber sido encabezada como, según el autor del artículo, lo que Spinoza piensa o lo que Spinoza quiere decir con respecto a sola escritura es tal y tal y tal. Pero acá no, mira la respuesta que me dan acá, es lo que dice Spinoza, y a mí no me interesa lo que dice Spinoza, me interesa lo que dice el autor del artículo. ¿Cuál es su opinión personal sobre el texto? Yo pienso que la pregunta es clara. ¿Cuál es su opinión? Su opinión. No la opinión de Spinoza. No la opinión de Forte. No su opinión sobre Spinoza. No, yo no les estoy preguntando su opinión sobre Spinoza. Estoy preguntando cuál es su opinión sobre el texto. Vamos a leer esta. La palabra es inspirada por Dios y la interpretación del texto bíblico se debe dar a la luz del Espíritu Santo, quien es guía del hombre para entendimiento de las Escrituras. Estoy de acuerdo con quien escribió esto, totalmente estoy de acuerdo, pero no tiene nada que ver con la pregunta, porque la pregunta es sobre el texto. Y el texto no nos habla de que el Espíritu Santo es guía del hombre para el entendimiento de las Escrituras. ¿Sí me hago entender? O sea, no lo vayan a tomar. Yo no sé, si estoy hablando en un tono como de regaño, no es así. Estoy diciendo simplemente que las respuestas no fueron dadas en el contexto en que se hicieron las preguntas. ¿Cuál es su conclusión cuál es la conclusión del autor del texto? Ok, esa es pregunta 3, acá. ¿Cuál es su opinión personal sobre quién es el autor del texto? ¿Quién es el autor del texto? Y esto era lo que les debería haber interesado en un momento. Y acá tienen a este señor que yo no lo conocía tampoco. Se llama Juan Manuel Forte, hice una búsqueda por Google Escolar y aquí aparecen algunos de los artículos que Juan Manuel Forte ha escrito. Y nos dice que es un profesor de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Claro, porque es que estamos leyendo un artículo relacionado con Spinoza, pero claro, ¿quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué otra cosa ha escrito? Aquí hay algunas de las cosas que esta persona, este profesor, ha escrito. Aquí hay otros artículos que él ha escrito. Y cuando usted hace un repaso general de lo que Forte ha escrito, se da cuenta que él habla mucho, escribe mucho sobre Maquiavelo, escribe también sobre Spinoza. De ahí tienen a Juan Manuel Forte. No lo conocía yo tampoco, se los presento. Vi un video de él también. Dice que es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias Políticas y Sociales. O sea, si yo voy a leer, quiero llegar al final ya con esto, y perdónenme que voy a concluir de esta manera. Si yo voy a leer un documento de alguien y quiero hacerme una idea de ese documento, yo tengo que saber quién escribió el documento.
¿Por qué escribió ese documento? ¿Cuál es su orientación religiosa? ¿Cuál es su orientación política? ¿A qué se dedica? ¿Qué come? ¿A dónde va el fin de semana de paseo? ¿Cómo es su familia? ¿Tiene esposa? ¿No tiene esposa? ¿Qué orientación sexual tiene? Porque a partir de lo que es la vida de alguien, usted comprende el mensaje. A partir de quién es uno, así se refleja en lo que uno escribe. Es decir, mi personalidad se plasma en el documento. Mi personalidad se extiende a partir de lo que yo hago, de lo que yo hablo, de lo que yo escribo. Y ahora hice todo este desorden acá para poder llevarlos al siguiente tema, que es quién escribe la Biblia, quién escribe la Escritura, cuál es su personalidad, quién es el Espíritu Santo que la inspira, que le gusta, qué hace, cómo habla, qué piensa, de quién se enamora, cuál es su familia, quién escribió la Biblia, porque si queremos entender la Biblia, si queremos entender el documento, yo tengo que saber quién escribe el documento, comprender al autor del documento, entender quién escribe. Si yo voy a leer sobre Maquiavelo, yo tengo que saber quién era Maquiavelo, a qué se dedicaba, cómo era su familia, cuál era su orientación política, cuál era su orientación religiosa, qué otra cosa escribió, cambió su forma de pensar durante su vida. Maquiavelo escribió unas cosas cuando era joven y otras cosas cuando tenía una edad más adulta. Si yo voy a leer la Biblia, yo tengo que saber quién es el autor, comprender al autor, entender a Dios como una persona, entender al Padre, entender al Hijo, entender al Espíritu Santo. Entender que tienen personalidades diferentes. Es increíble cómo cada uno tiene una personalidad diferente, a pesar de que los tres son uno. Pero la personalidad de Jesús es una personalidad diferente a la del Padre. Y hay que entender al autor. Y cuando estamos leyendo en la Escritura, también hay que saber quién escribe en ese instante histórico. Porque a veces uno dice, bueno, escribió... o en un pasaje habla Jesús. Es diferente a que si en un pasaje habla uno de los reyes filisteos. Entonces yo no puedo tomar el pasaje en el que uno de los reyes filisteos habla y tomarlo como un mandato para el pueblo cristiano. Yo tengo que saber quién habla dentro del documento. Tengo que entender el documento. Entonces partamos de ahí. Lo que nos interesaba saber a partir de este documento de Forte era retarlos a ustedes a que sean críticos con los documentos, a que sean críticos con la Biblia. No le tengan miedo a ser críticos con la Biblia. No le tengan miedo a ser críticos con quien les está hablando. No tengan miedo a ser críticos con quien está predicando. No es un pecado pensar en que quien está predicando puede estar equivocado, porque lo equivocado es que usted asuma como verdadero algo que no es cierto y que luego usted tome esa enseñanza y la replique a otros, porque este programa se llama Liderazgo Cristiano y Estudios Bíblicos. Liderazgo, formando líderes que sean capaces de llevar el mensaje, un buen mensaje, a muchos otros y que se consoliden como líderes. Pero un líder que tiene fallas en su proceso de interpretación, en su proceso de lectura, va a tener muchísimas fallas en el mensaje y va a reproducir grandes errores, grandes equivocaciones. Entonces, cuando vuelvan ustedes a enfrentarse a un texto, cualquiera que este sea, miren quién escribió el texto, por qué escribió ese documento, conozcan al autor del texto. Ya sé que Forte es un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, pero ¿en qué contexto escribieron este artículo? ¿Había algún evento en especial? ¿Fue en una cátedra normal o lo escribió para una historia, para una revista filosófica solamente? Pregúntense cosas, pregúntense, sean inquisitivos. Con la escritura es lo mismo, pregúntense cosas.
¿Por qué el autor dice? ¿Para qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿En qué contexto lo dice? ¿Hacía calor en ese momento? ¿Hacía frío en el momento en que habló? ¿Tenía agua? ¿No tenía agua? ¿Tenía comida? ¿Tenía techo? Traten de meterse en la sensación, en la emoción del personaje de la escritura. Si el personaje está hablando, si está hablando el rey David, traten de meterse en el personaje. Está escapando, está metido en una cueva. ¿A qué temperatura está? ¿Tiene frío? ¿Tiene calor? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sed? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Qué lo está llevando hasta ese punto? Con eso terminé. Les agradezco el tiempo, me perdonan que nos hayamos extendido.